usar un tipo como Fernando Rincón que viene prácticamente a poner una bomba como un terrorista al país, porque a eso ha venido, nos ha reventado. ¿Por qué le dice usted terrorista del Rincón? Porque ¿Le ha hecho preguntas? no, nomás? pero ha generado, porque El congresista Guido Bellido, más conocido como el Puca, se quedó en shock porque Mávila Huertas lo arrinconó en su programa y expuso pruebas inéditas de los aportes ilegales de campaña que recibió su ex partido político Perú Libre. Pruebas que lo involucran directamente y pruebas que incluso lo pueden terminar llevando a prisión si es que la investigación fiscal lo declara culpable. Mejor veamos los detalles de esta tensa entrevista, ya que el Puca se quedó paralizado del miedo. Aquí están Guido Bellido y Kira Alcaraz. Kira Alcaraz y Guido Bellido, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Se han enterado de esta reunión de congresistas opositores en la casa de la congresista Roseli Amurús, que están planeando, dicen, una suspensión al presidente por un año? Bueno, lo que nos hemos enterado es que dice, bueno, es lo que han comentado en los grupos, ¿no? De que se han reunido efectivamente en la casa de la compañera, pero no sabemos cuál ha sido el tema de conversación. Solamente sabemos que sí. Creo que Guido Bellido está más enterado de esta reunión. Muy buenas noches, estimado Jaime, gracias por la invitación. Muy buenas noches, colega Kira. Realmente importante poder analizar lo que pasa en el país y obviamente esta reunión, creo que el pleno del día de mañana, que habitualmente está programado para las 9 de la mañana, se ha adelantado el día de hoy en la casa de nuestra colega Amurús. Pero sería un pleno informal, digamos, un plenito. Un plenito previa, pero yo creo que conspirar, digamos, con propósitos de poder atentar contra un poder del Estado sería un tema bastante delicado, ¿no? ¿Usted dice que están conspirando? Pero ¿Los acusa de conspirar? ¿Cuál sería el propósito, no? Yo creo que lo que han visto por conveniente es justamente buscar los mecanismos para sacar al presidente, yo estoy seguro. Ahora, lo que ha podido contar la congresista Amurús, porque fue en su casa, como le decía, es que se ha tratado primero la denuncia declarada nula por el TC, traición a la patria, en fin, y lo otro, el tema de la suspensión y además la cuestión de confianza. Lo que no se entiende es por qué en la casa de la congresista Amurús, claro, los malpensados o los de la otra orilla pueden decir que están adelantando, ¿no? Están adelantando estrategias, están adelantando acuerdos. No sé si eso es ilegal, irregular, de acuerdo al reglamento del Congreso, no he revisado esa parte. Mira, hasta donde yo tengo entendido, puedes hacer cualquier tipo de reuniones en tu casa, ¿no? El contexto de lo que lo lleves no lo podemos decir porque no hemos estado. O sea, ya puede ser... Yo, cuando a mí me dijeron de que había una reunión, yo dije, me imagino que habrán ido porque hace poco falleció su papá, habrán ido a darle el pésame, ¿no? Pero de ahí comenzaron a decir que era por otro tema. O sea, yo no puedo asegurar algo de lo que no estoy segura, no estoy ahí, no puedo hablar por otras personas. O sea, ahora, tras el fracaso de la oposición en esta denuncia constitucional por traición a la patria, han salido dos conclusiones que son importantes de analizar. Primero, que el mismo tribunal en su sentencia dice que el artículo 117 no se tiene que estar tocando a cada rato y que genera inestabilidad. Y por otro lado, la Corte Suprema está diciendo que solamente se puede investigar al presidente preliminarmente, no puede pasar a una investigación preparatoria. Entonces, porque eso ya es ya parte de la acusación. Con eso, exacto, con eso ya, digamos, para usted el tema del presidente Castillo está saldado, se queda hasta el 2026. No, yo considero y reitero que en el país tiene que respetarse el Estado de Derecho y todas las personas demócratas igual, ¿cierto? Y si hay cualquier tema, pero enmarcado en el Estado de Derecho y ajustado a las normas que están, muy bien, bienvenido. Y con la rigurosidad que tiene la ley hay que aplicarlas. Pero no podemos tratar que las normas se acomoden a ciertos propósitos e intereses. Eso afecta tremendamente al país. Y nada más como un ejemplo, por ejemplo,
esta acusación de traición a la patria. Yo quisiera ver, no sé dónde están los acusadores, pues los que han presentado la denuncia, dónde está Lourdes Flores Nano, o sea, dónde está su estudio, qué ha pasado, no han analizado bien, no han comprendido, se han equivocado, no hay capacidad, dónde están los expertos, o es que han hecho a propósito. Y si han hecho al propósito, han hecho daño al país, han generado una inestabilidad, han hecho daño incluso a la propia solidez que debe tener el gobierno, porque todos los días se ha hablado de esto, bastante, y encima usar un tipo como Fernando Rincón que viene prácticamente a poner una bomba como un terrorista al país, porque a eso ha venido, nos ha reventado. ¿Por qué le dice usted terrorista del Rincón? Porque ¿Le ha hecho preguntas? No, pero ha generado, porque la pregunta que hizo, porque un buen periodista se da cuenta en el contexto que el presidente hace el comentario, es un contexto distinto, es donde Bolivia estaba exigiendo su salida al mar territorial porque los había perdido en la guerra. Exige su salida al mar después de la guerra. Pues, así es. Entonces, en ese contexto, ellos estaban exigiendo y le consultan a de entonces dirigente Pedro Castillo, le dicen, ¿cuál es tu opinión? Él dice, yo sí estoy de acuerdo que tenga su salida, que tenga salida al mar. Eso es lo que ha pasado, no hay mayor tema. Entonces, eso está clarificado. Entonces, pese a sabiendas de eso, Rincón lo que ha tratado es confundir y armar un poco y llevar al presidente, sorprenderlo, y a cualquiera lo pueden hacer eso, a cualquiera. Nadie está exento de ello. Ahora, además de eso, puede hacer las preguntas que él considere, el problema es las respuestas del presidente Castillo. Pero con malicia no puedes, porque tampoco, o sea, el periodista no puede ser pues un periodista que ya con premeditación, alevosía y saña va a hacer una pregunta para que esa pregunta sirva para una acusación constitucional. ¿Cree que del Rincón sabía eso? No puede. Pero el Rincón solamente hizo una pregunta. No. Si la cosa quedaba allí, quedaba para internet, para los memes. No, ¿qué tanta importancia era eso? Una declaración de hace años. Además, el presidente al día siguiente lo aclaró. O sea, era innecesario este tipo de... Entonces, cosas como esta es como pan de cada día. Si no se presenta una cosa, se presenta otra. Si no es un cuestionamiento, es otro cuestionamiento. Eso sin salvar al gobierno, sus equivocaciones, eso sin salvar al gobierno, las investigaciones que se están desarrollando, presumiblemente por hechos de corrupción, que tienen que ser aislados del tema del interés político de vacar al presidente, sino tiene que investigarse preliminarmente, y las personas que están involucradas, esas investigaciones tienen que continuar, evidentemente. Ya, pero el tema pasa, congresista Alcaraz, por no existe a la vista una salida a la crisis y seguimos entrampados. Yo creo que la OEA no va a decir mucho, va a dar algunas recomendaciones desde Washington, D.C. y se acabó todo. O sea, no veo más. Entonces, para usted, ya todo está consumado, la crisis política simplemente se extiende hasta el 2026. Es que, mira, de verdad, de mi punto de vista, lo que yo veo es que el Ejecutivo con el Legislativo es como un matrimonio que se ha separado y que nadie quiere ceder su parte, ¿no? Y la OEA viene a ser un abogado del diablo que de alguna otra manera viene a dar las recomendaciones, pero los que tienen que decidir el consejo que va a dar la OEA es el Ejecutivo y el Legislativo, pero lamentablemente mientras que haya ese tema de confrontación de poderes, vamos a crear una inestabilidad al país. O sea, la gente... no es que esté defendiendo al presidente, por favor, porque cada vez que digo algo dicen que lo estoy defendiendo o porque he negociado. Yo no he negociado nada, simplemente que tengo que ser objetiva. Para mí mi preocupación, por ejemplo, solamente esto, mañana no hay pleno. Teníamos varios proyectos que teníamos que poner en mesa y lo han suspendido. El motivo no lo sabemos hasta el momento. Pero sí hay comisión permanente. Pero hay comisión, pero fastidia porque supuestamente todos los jueves hay pleno. Nosotros la próxima semana teníamos también la semana de representación. Ya habíamos muchos congresistas pactado nuestra salida para ir a varios asentamientos humanos, a poblaciones, y ahora todo se suspendió. ¿Por qué? Porque no dan una claridad. Y lamentablemente, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo se sigan peleando, crea inestabilidad. La OEA solamente lo que
va a dar es un punto de vista. ¿Saben qué? Porque ha escuchado a los dos lados, ha escuchado al Ejecutivo y ha escuchado al Legislativo. Ellos lo que van a dar solamente es una recomendación, nada más, pero eso no quiere decir que la OEA nos va a mandar o nos va a donar, o sea, simplemente no es vinculante lo que ellos digan, simplemente yo soy de las personas que eso se debió haber mantenido pues en casa, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, pero lamentablemente basta que uno reclama, no, si él se queja, yo también me quejo, entonces estamos como niños ahí peleando quién pide más o quién reclama más. A la hora de la hora yo pienso de que debemos de alguna otra manera ver la principal prioridad, ¿no? Acá el perjudicado entre este enfrentamiento es el ciudadano de a pie, que no ve con buenos ojos la pelea que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Y lamentablemente, sí, es verdad, tenemos un presidente que está con 7 denuncias, un presidente que está cuestionado por muchas cosas, pues por los colaboradores eficaz, lamentablemente, y eso ha traído pues bastante inestabilidad, ¿no? Y ese es un enfrentamiento que tenemos nosotros los congresistas que ver, sí es verdad, pero cuando hagamos una cuestión, como dice, una censura, algo, hagámoslo con sustento, hagámoslo con base. ¿Por qué? Porque al final nos tiramos 3, 4 horas y no entendemos los votos. No tenemos el consenso de alguna u otra manera para que pueda legislar. Ahora, las denuncias del presidente lo tiene el Poder Judicial, la Fiscalía. Entonces, tenemos que esperar que den el fallo. Pero prácticamente Fiscalía nos tira la pelota a nosotros. O sea, si ese es su trabajo de ellos. Nuestro trabajo, pero, digamos, podemos opinar, podemos dar, es sí. Que hay pasos que se tienen que dar, como pero si ya una se denuncia dio. constitucional se activa o no. Pero ya se dio, etcétera, ¿no? y te has dado cuenta de que sí, seguimos siempre en el mismo, o sea, no avanzamos, seguimos, seguimos estancados. ¿Y qué va a pasar con la cuestión de confianza o qué tiene que pasar con Aníbal Torres? Yo considero, si esta cuestión de confianza por cualquier mecanismo no es admitida o simplemente no se da, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente va a tomar como denegada y va a pasar a modificar todo su gabinete. Pero el reglamento del Congreso, que fue modificado precisamente en el último trimestre del año pasado, señala en el artículo 80, me parece, 80 y algo, ahora lo estoy revisando, que si una moción de confianza es desechada o no se admite, no se considera como rehusada, que es lo que dice el artículo 100, ya me mareé con la Constitución, pero el artículo relacionado a la moción de vacancia, que es el 100 y algo, ¿no? Pero No en realidad se ha adecuado normativamente para un escenario similar. Ya, pero es norma, pues, ¿qué vamos a hacer? Y lo que sucede es, depende cómo el Ejecutivo también interprete. No, veremos cómo se desarrolla, porque tampoco podemos comentar antes, y además, el Tribunal Constitucional está en Tribunal Constitucional, por ejemplo, esta norma respecto al referéndum, si es constitucional o no, si el Ejecutivo puede o no plantear una iniciativa vía confianza de reforma constitucional. Entonces, eso yo creo que el Tribunal Constitucional ya debería pronunciarse. Eso va a ser importante para marcar el terreno, cómo vamos. Ahora, como le decía, ¿no? El artículo 87, me parece, sí, del reglamento del Congreso señala que no puede ser considerada como rehusada. Entonces, ahí vamos a tener un pleito. Claro, va a haber por un lado... Porque en el fondo lo que se ha interpretado es que esta cuestión de confianza lo que busca es que se le niegue la confianza y se produzca la primera denegatoria de confianza para que venga un segundo premier. No sabemos, suena mucho el nombre de Guillermo Bermejo, por cierto, y también le declaren la denegatoria y se pueda disolver el Congreso. Por ahí va la cosa. Habría que ver, pero reitero, especular no es recomendable en estos casos. Sí. Usted ya no se habla con el presidente, hasta el momento. Nada. No, siempre hay comunicación, pero lo que pasa es que estos temas son temas bastante reservados de
tanto en el Ejecutivo y obviamente en el Legislativo, ¿no? Porque en el Legislativo hacen un plenito y no participamos nosotros en eso. Entonces, estamos así, en una... En el limbo. Sí, en una situación de limbo, en una situación en la que, lamentablemente, el presidente no ofrece una agenda país sólida que uno diga, así van a ser los próximos 5 años. Es meramente declarativa lo que dice en el mensaje a la nación, que no sabemos dónde se está aplicando. Es decir, no tenemos una política integral desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pero aquí hay un tema, Jaime. Lo que pasa es que, y eso yo reconozco que falta un programa mínimo en el gobierno. No hay, pues, ¿no? No hay ¿Torres debe permanecer como premier? No hay un programa mínimo establecido. Lo que hay es, no, por eso reitero, lo que hay es un ideario con el que se ha ganado el gobierno y el de no Perú Libre. claro, así es. Pero ese no ganó, ese fue el de la primera vuelta. Claro, pero luego vinieron pero sin la primera vuelta no hay los de segunda Verónica vuelta. Mendoza. Por eso. Y le dieron la posibilidad de hacer un plan bicentenario, y ese plan bicentenario fue el que se dijo en la segunda vuelta, no el ideario Perú Libre. Claro, no necesariamente, pero lo uno hacia lo otro es importante, porque si no tienes el plan, no tienes... Pero Castillo no quiere aplicar ese plan. No, pero ese es el compromiso. Entonces, pero Castillo tampoco, no se comprometió a eso. pero tampoco lo puede aplicar porque se requieren varias reformas constitucionales para poder aplicar. Entonces, por eso se plantea un escenario donde se debería discutir una nueva constitución política, y eso no puede ser una agenda, digamos, postergada, porque hay un sector de la población que lo plantea. A ver, y eso es lo que se tiene que respetar. Es el turno de Kira Alcaraz. ¿Lo sentiste respirar? No, porque además yo le había hecho la pregunta a ella, pero usted tomó el tiempo de la intervención. Es como en el Congreso, hay que bajarles el micro. No, tocarle la campanita, pero 30 segundos. ¿Hay consenso para una nueva Constitución? No, es que mira, y se lo digo con el debido respeto de los colegas que están a favor y en contra. No respetan la Constitución que tenemos. ¿Tú crees que la van a respetar si la modificas algo? ¿Y el modificar para qué? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué es lo que quieren meter ahí? A la hora, y lo digo así como pobladora, no como congresista, te ponen artículos ahí escondidito en la fila ahí del artículo, Constitución ahí, y ya tú no entiendes nada, y el poblador dice, bueno, sí, creo que nos favorece, y a la hora no te favorece. Entonces, ¿para qué? Yo soy de las personas que digo, si tenemos ya una Constitución del 93, que hasta el día de hoy nos ha regido, no la respetamos, ¿cuál es el fin de hacer una nueva Constitución, ponerle algunos argumentos que a la hora ni siquiera son claros y concisos, porque ni siquiera dicen qué es lo que quieren poner, solamente dice cambio de Constitución? Pero para tú dar un cambio, pues ¿qué cosa quieres ponerle? Ya, ¿qué cosa quieres cambiar? A mí no me preguntes. No, yo lo digo, o sea, sí. Bellido. Y eso lo hemos Ellos dicho. son los que quieren cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que quieren poner? Porque si tú quieres cambiar, por ejemplo, es como te digo así, tú quieres cambiar algo de tu casa, tú dile, ¿por qué lo quieres cambiar? ¿O por qué quieres botar este televisor y poner uno nuevo? La tecnología, pero tienes que explicar. Pero si tú no dices, entonces, ¿cómo yo te puedo decir? Ya está bien, me parece muy bien lo que tú dices, tiene sustento, tiene peso, lo que me estás diciendo, cambiemos. Yo soy de las personas que si tú no respetas algo que ya tienes planteado, no vas a respetar porque le cambies un párrafo o una regla. Lo que estás haciendo, y yo lo veo así de mi manera, es que pelearse por eso, desde el 93 la tenemos y nadie la ha respetado. Entonces, el hecho de que tú tengas una Constitución nueva no quiere decir que sí la vas a respetar. Y lo peor es que si no dices por qué quieres cambiar, o qué artículo quieres modificar, o qué quieres agregar, o qué quieres quitar, peor todavía. No hay transparencia, no me dices qué cosa vas a hacer, solamente tú me dices quiero cambiarlo porque lo quiero cambiar. Que quedan ahí pendientes en el aire. Para Guido Bellido, porque además en estos últimos meses... No, es que si lo dijeran sería muy bueno, porque te digo yo, mira, si a mí me dijeran, quiero cambiar este artículo que no nos conviene, o no está trabajando, o tiene muchas interrogantes, y me la sustentaría, yo aprobaría, yo digo, bueno, está bien, perfecto, cámbiala, pero si no me dicen qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren sacar, qué es lo que quieren poner, yo no me voy a arriesgar a cambiar una Constitución. ¿Qué quieren poner? Y además me ha llamado la atención que en estos últimos meses el sector de Perú Libre, el sector castillista, digamos, es más proclive a la Constitución de ahora, la respetan de una forma así, el 117 es sagrado. Y más bien los opositores, que
son pro Constitución 93, más bien quieren interpretarla a su manera. Ustedes han terminado respetando más aún la Constitución del 93. En realidad, las normas que están establecidas son para respetarlas. Y hay que dar los procedimientos para su cambio. Ya, pero la congresista Alcarrás preguntaba, ¿no? ¿Qué quieren cambiar ustedes de la Constitución? No, o sea, en realidad cuando se inicia el proceso del debate, cada uno de los puntos, hay que tener un criterio, una idea de qué tipo de Estado queremos. ¿Queremos un Estado reducido como lo que tenemos hoy? ¿Un Estado que ha terminado a ser una agencia de empleo y no un Estado productor? Una agencia de empleos para el Ya, partido de gobierno. Por eso, mira, eso por ejemplo, antes de este gobierno, antes que llegue este gobierno, están los CAS indeterminados. Mira, ese CAS indeterminado casi son 500.000 de trabajadores. Los gobiernos pasados, ese 500.000 de trabajadores lo renovaban. Entonces, no es... Es lo mismo. No, pero no es agencia de empleo. Es lo mismo. Para este gobierno, no. No, yo dije, por eso dije partido de gobierno. Claro, entonces no es... Ustedes han seguido con la misma tradición de toda la vida. No, entonces... Usted ya no está en Perú Libre, ¿no? No, pero... ¿O sí? Ya no, ¿no? Renunció, ¿no? Sí, es nuevo. A ver, entonces, lo que hay que ver esto es qué tipo de Estado se requiere. Este Estado, como está, no satisface las necesidades de la población. Esto, si alguien está de acuerdo con las cosas como están, es respetable, se respeta. Pero hay un sector de la población que no está de acuerdo. Queremos un Estado productor, nosotros al menos. Y para que tú tengas un Estado productor, tienes que tener normas adecuadas a ello. No queremos lo que hoy tenemos, por ejemplo. Pero no hay una propuesta concreta, pues. No hay una propuesta concreta. No, nosotros la tenemos. Todo es un buen, digamos, marco general. No, en realidad... deseos. No, en realidad sí hay propuestas. Lo que pasa es que todavía no se ha entrado a debatir prácticamente la nueva Constitución. Entonces, ahí no es que un determinado partido imponga una Constitución. Bueno, ese es el sueño de Cerrón, ¿no? No. Imponer su ideario y que se plasme en la Constitución. No es así. Soñada, no, nueva. Para eso participan toda la sociedad representada en una asamblea constituyente donde se debate, donde se pone a consideración. Eso es lo que quiere pues el gobierno, creo, ¿no? Eso es lo que quiere. Forzar las cosas a que el Congreso se disuelva y se monte una asamblea constituyente. Eso es lo que ha solicitado la población. De alguna otra manera dirigiendo eso y no debe ser, pues. Eso es lo que la población, o sea, hay un sector de la población... Mejor un referéndum que diga, quieren cambiarla peruanos, peruanas. Maravilloso. Que sería lo mejor, maravilloso. Que hagan un referéndum y que la población lo diga. Es más, yo he dicho que ponga en consideración el referéndum, si quienes se van o quienes se quedan y que se cambien. Y sería sumamente interesante. Hablamos siempre de población, pero ¿cuándo le hemos dado la oportunidad de que esta población hable? Pero no sin embargo le hemos cerrado la posibilidad de consultar a la población. O sea, por ejemplo... Forzando las cosas, pues. Por eso. Forzando las cosas. No, forzando las cosas. Le están cerrando. Porque, por ejemplo, el Ejecutivo sí puede presentar una iniciativa, ¿no es cierto?, para un referéndum. Pero no quieren dar ese paso. No quieren dar ese paso. Bueno, entonces, Kira Alcarrás, seguido Bellido con nosotros, comentando esto que, la verdad, ya está en un punto como entrampado, ¿no? Ni hay una mayoría clamorosa que pida una nueva constitución, no se le ve por lo menos, y ni hay una mayoría clamorosa que respalde a la oposición. O sea, hay, francamente, un desánimo generalizado en la gente. Pero yo les agradezco mucho. Ya te cansas. Sí, agota mucho. Ya cansa, hasta los congresistas nos cansamos de tantos debates, tantas interpelaciones, tantas censuras, y a la hora no llegas a la votación, te tiras 3, 4 horas y quedamos en nada. Firmas papelito y nada, o sea, ya de verdad... Gracias. Si no tiene sustento no se puede hacer nada. Gracias a los dos por venir. Como acabas de ver, no cabe duda que el congresista Guido Bellido tiene algo que contarnos y que viene ocultándose bastante tiempo, y es que eso se notó en todo su nerviosismo, ya que mientras se desarrollaba la entrevista y Mávila hacía las preguntas correspondientes
al caso de aportes ilegales que recibió el partido Perú Libre, Guido Bellido estaba que se mordía las uñas de miedo, y eso se demostró bastante bien cuando le tocó responder, pues en ese momento no supo qué decir más que negarse y perder los papeles en vivo. Cuéntame qué opinas acerca de esta contundente revelación en la cajita de los comentarios. Comparte el video, dale me gusta y nos vemos en el siguiente con mucha más información. Hasta pronto.